Gracias, Ryan, y gracias por la oportunidad de estar aquí en el día de hoy. Ciertamente es un privilegio poder compartir acerca de estas marcas que deben ser parte de toda iglesia que quiere honrar a nuestro Señor Jesucristo. Es mi responsabilidad poder compartir acerca de lo que es la predicación expositiva. Y hablamos de predicación expositiva porque creemos que ciertamente es la que mejor expone lo que Dios ha revelado. Y quizás lo primero que necesitamos hacer es hablar un poco de por qué este es un tema importante para la iglesia de hoy en día. Y ciertamente en los últimos años lo que hemos visto, lo que hemos cosechado en el seno de la iglesia es una predicación que ha tenido al hombre en el centro. Y por eso hablamos de una predicación antropocéntrica. Y muchas veces ni siquiera lo vemos, pero es lo que estamos haciendo. Y tenemos que recordar que Dios no ha hecho absolutamente nada en toda la historia redentora que no lo tenga a Él como el centro, como el foco, Él y su gloria. Y tenemos que rescatar en un sentido la predicación de donde hasta donde ha caído en los últimos años. Es una predicación frecuentemente pragmática, es práctica, y a eso es que llamamos a veces en inglés sermones que son how-to sermons. Cómo hacer esto, cómo mejorar tu familia, cómo mejorar las finanzas. Y ciertamente un hombre de Dios pudiera mejorar sus finanzas y pudiera mejorar su familia, pero la palabra de Dios no tiene eso como la centralidad o el foco o la meta que ha de perseguir. Muchas veces esa predicación ha sido también selectiva. Nos hemos servido de la palabra de Dios como si fuera un buffet. Y entonces vemos temas que no nos agradan o temas que nos confrontan, los brincamos, los saltamos y nos vamos a los temas que muchas veces son capaces de rascar el oído del hombre, y mientras tanto Dios no está siendo glorificado. Por otro lado, es una predicación que ha sido con frecuencia salpicada con fuego extraño. Y cuando hablamos de fuego extraño, hacemos referencia a aquella frase de cuando los hijos de Aarón fueron y ofrecieron un sacrificio en el templo que Dios no había, o de una manera que Dios no había autorizado, y eso fue entonces llamado fuego extraño. De esa misma manera, en la predicación, mucho de lo que ha sido pasado es algo que Dios no ha autorizado, que no cuenta con el respaldo de Dios, y por eso estamos hablando de que es una predicación salpicada del mismo fuego e igualmente extraño. Lamentablemente la predicación muchas veces tampoco ha sido doctrinal, no ha estado basada en la sana doctrina de la cual Pablo le hablaba a Timoteo y a Tito también, y le decía que cuidara de esa sana doctrina. Y en el camino, en el siglo XX, la doctrina fue ampliamente descuidada con todas las consecuencias que eso pudiera tener. Y no ha sido doctrinal, pero tampoco ha sido expositiva. Si realmente hubiese sido expositiva, pues la doctrina hubiese salido a relucir, pero no ha sido ni una cosa ni la otra, y ha sido más bien una predicación temática de la cual vamos a hablar un poco más adelante, temas salpicados, salteados, que nos gustan, nos atraen, que nos parecen fácil de manejar, que nos pueden ganar la popularidad de la audiencia, pero la predicación no tiene que ver con nada de eso. En primer lugar, la persona que tiene que estar satisfecha con nuestra predicación no es nuestra congregación, es nuestro Dios. Y ciertamente al final de cada sermón, al final de cada domingo, esa es mi pregunta para mí mismo. Si yo pienso que hasta donde yo pueda imaginarme, yo he honrado a Dios y Dios pudiera haber estado satisfecho con lo expuesto. No es la congregación, no es cuántas veces nos dicen amén, aunque eso nos anima muchas veces a seguir, pero lo importante es si Dios estaba complacido con la revelación o con la exposición de lo ya revelado. Y si Dios no está complacido, su poder no está detrás, su autoridad no está detrás, y por tanto la iglesia no va a recibir todas las bendiciones necesarias. Y lamentablemente, al mismo tiempo, ha sido una predicación que, como está dirigida a complacer al hombre, no hace ninguna demanda sobre el hombre. Y si hay algo que diferencia una mera enseñanza de una verdadera predicación, es que todo sermón pone sobre los hombros de quien oye una demanda. Nadie puede permanecer neutral ante lo que ha escuchado. Él puede rechazarlo o él puede abrazarlo, pero hay una reacción, hay algo que tú tienes que decidir con relación a la verdad que yo te he presentado.
Pero esa predicación no ha puesto esa demanda. Ha hecho más bien una presentación que parece una alternativa, una sugerencia o algo que tú debieras pensar en tratar. Pero cuando leemos la palabra de Dios, esa no es la forma como Dios le habla al hombre. Y mi intención y tu intención es hablarle al hombre como Dios le habló al hombre. Y eso está revelado en su palabra. Yo quiero entonces, para entrar en materia, ya propiamente dicho, hablar de, en esencia, 4 puntos principales, y vamos a comenzar con el poder de la palabra de Dios. Si hay algo que sabemos es que desde que abrimos la palabra, la revelación bíblica, hay una demostración extraordinaria del poder de la palabra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios abrió su boca y la nada respondió. ¿Te imaginas eso? La nada tuvo la sensibilidad de responder a la palabra de Dios. La nada ha sido más sensible que nosotros los seres humanos que nos oponemos a Dios. Dios habló y ex nihilo, boom, billones de galaxias se crearon. Y de una manera tan extraordinaria que si tú y yo tuviéramos 50,000 años para viajar a 300,000 kilómetros por segundo, quizás llegáramos a la mitad de nuestra Vía Láctea. Cada segundo, 300,000 kilómetros por 50,000 años. Si tienes 50,000 años más, cruzaría la Vía Láctea. Y como la Vía Láctea hay 200 o 300 billones de galaxias más grandes. Así de extraordinario es el poder de la palabra de Dios. Y si así es del poder de la palabra, ¿cómo no voy a predicar ese poder? ¿Cómo voy a ignorar ese poder? ¿Cómo me voy a dar el lujo de no poner en acción ese poder? Cuando nosotros vemos lo que ha sido capaz de hacer. En el principio Dios creó. La palabra creó es bara. Es un verbo que solamente usa a Dios como sujeto en todo el Antiguo Testamento. Porque solamente Dios tiene la capacidad de crear de la nada. Dios creó los cielos y la tierra, dice el Génesis 1:1, oye como Hebreos 11:3 lo dice. Por la fe entendemos, tú tienes que creer para entender, por la fe entendemos. En el mundo de la ciencia nosotros entendemos y luego creemos. En el mundo en el reino de los cielos tú primero crees y luego tú entiendes. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho, o lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Ahí está la creación ex nihilo. Pero Dios no solamente creó con el poder de su palabra, Dios sostiene el universo por el poder de su palabra. Y eso es extraordinario. Si Dios muriera, lo cual es una imposibilidad, pero si Dios muriera hoy en día, todo colapsara. Tú y yo inmediatamente colapsaríamos, porque si algo existe hoy es porque en algún lugar del universo alguien tiene the power of being, el poder de ser, y eso es Dios. Y esto es como el autor de Hebreos lo dice en 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Escucha, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Todas las cosas. De manera que la iglesia es sostenida por la palabra de su poder. Nuestras vidas son sostenidas por la palabra de su poder. Por tanto, entonces, la predicación de esa palabra adquiere una importancia extraordinaria. La palabra de Dios no solamente creó el universo, no solamente sostiene el universo, la palabra de Dios es la que da vida. Escucha como Pedro lo escribe a sus seguidores en la primera carta en 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, escucha ahora, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Nosotros nacimos mediante la palabra nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y eso es exactamente lo que nosotros leemos en su revelación. Romanos 10:17, el apóstol Pablo ahora escribiendo, ya no Pedro, sino Pablo, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Yo no puedo pretender que la gente nazca de nuevo, que yo pueda hacer un evangelismo efectivo si la palabra no está siendo predicada, porque lo que hace nacer de nuevo a la gente es la palabra en acción.
No es la habilidad del predicador, no es la manera como presentamos el mensaje, no son los recursos audiovisuales, aunque los amamos y los usamos, es la palabra que tiene el poder. Y cuando la iglesia vuelva a retomar la palabra y recobrar la confianza en la palabra, veremos los grandes resultados que la iglesia primitiva tuvo en el primer lugar. John Frame es un autor ampliamente conocido con una autoridad y un peso académico enorme. Él tiene una obra sobre lo que es la doctrina de la palabra. Y en esa obra él dice lo siguiente: todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra. ¿Tú puedes creer eso? Todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra. Hasta el punto que cuando Dios quiso redimir al hombre, tomó a su hijo, ¿y qué nombre le dio? El Logos, la palabra. Y el Logos era Dios, y el Logos estaba con Dios en el principio. Estaba el Logos o la palabra, y Él vino y se encarnó y se hizo siervo y fue a la cruz y murió allí por nuestros pecados. Y luego en el libro de Apocalipsis leemos que el verbo de Dios o la palabra de Dios retornará por su iglesia. Todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra. De manera que una de las cosas que el predicador de hoy en día necesita recobrar es la confianza en el poder de su palabra. En una ocasión, John MacArthur estaba hablando y alguien le preguntó que a qué le atribuía el éxito de sus mensajes, de su ministerio, y él respondió sin pestañear y dijo: la predicación no adulterada de la palabra. Y la persona que hizo la pregunta le dijo en inglés: give me a break, como dime la verdad. En otras palabras, él no tiene la creencia, la fe en que la palabra de Dios por sí sola, predicada de una manera no adulterada, sea capaz de levantar y sostener un ministerio tan fructífero como el que ese hombre de Dios ha tenido. Tenemos que recobrar la confianza en lo que la palabra puede hacer. Y entonces veremos los resultados que queremos ver. La palabra de Dios tiene un poder de convicción extraordinario. Escucha cómo el autor de Hebreo lo expresa en 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo no la hago eficaz, yo no la hago viva. Eso es algo intrínseco, es una característica intrínseca de la palabra. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra la división del alma y del espíritu y de la coyuntura y los tuétanos, y es poderosa, yo no la hago, ella es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra está siendo predicada, hay gente en nuestras congregaciones que está siendo penetrada en sus pensamientos, en sus intenciones, que le están siendo reveladas sus intenciones pecaminosas, está recibiendo convicción, y todo eso se debe al poder intrínseco de la palabra de discernir, de dividir el alma, de dividir mi mente y ponerla de manifiesto y mostrarme a mí mismo la condición en la que yo estoy. Yo tengo que predicar esa palabra porque es mi única arma y es mi único sustento y es donde está mi única esperanza. El poder no está, hermanos, en las habilidades del predicador. Ciertamente Dios puede usar hombres que Él haya dotado de manera extraordinaria para enseñar, para predicar. No queremos quitar eso de su lugar porque eso tiene un lugar. Pero al final de la historia, lo que ha ocurrido es que a través de ese hombre el poder de la palabra ha fluido de una manera extraordinaria porque así a Dios le ha placido. Y al fin de cuentas, entonces nosotros pudiéramos repetir las palabras del apóstol Pablo cuando le escribió a los Corintios en su primera ocasión, el capítulo 2, versículos 4 y 5, y le dice: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué te propusiste intencionalmente no hablar de esa manera? Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Intencionalmente, Pablo dice: yo me propuse que mi predicación no fuera con las artimañas y las estrategias basadas en la sabiduría del hombre, sino que fuera en esencia la expresión de la sabiduría de Dios, de tal forma que cuando la gente naciera de nuevo y tuviera fe, esa fe no estuviera descansando en la sabiduría de Pablo, sino en el poder de Dios.
Eso es lo que nuestras iglesias necesitan hoy. Nuestras iglesias no necesitan más dinero, aunque necesitamos dinero. Nuestras iglesias no necesitan más equipamiento, aunque necesitamos equipamiento. No salgas de Jerusalén hasta que reciba poder. Pero el poder está en su palabra. Ahí es donde está el poder que nosotros necesitamos. Escucha, si regresamos al Antiguo Testamento, esto ha sido una queja continua. Realmente nosotros los predicadores de hoy en día también nos seguimos quejando, pero nos seguimos quejando del mismo mal que ha quejado el pueblo de Dios por todos los tiempos, y es el reemplazo de la palabra por otro sustituto, por otro alimento, otra alternativa. Y en la época del profeta Jeremías eran los sueños y las visiones, algo que ha regresado sobre todo en nuestra área hispanoparlante de una manera extraordinaria. Y en el caso de el profeta Jeremías, Dios está hablándole al pueblo y le está diciendo: oye, Jeremías, el profeta que tenga un sueño, tú eres mi profeta, pero alrededor de ti hay otra gente que está siendo llamada profeta y que está caminando y predicando sueños. El profeta que tenga su sueño, déjalo que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, como tú, Jeremías, tienes mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego?, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. ¿Qué tiene que ver mi palabra, que es el grano, con la paja, que es el sueño? No es la paja que produce el fruto, no es la paja que tú siembras, es el grano que produce el fruto. Y el grano es la palabra de Dios. Y Dios le dice a Jeremías: mi palabra no tiene nada que ver con la paja que otros predican. Y ese es donde está el problema. Si nuestras iglesias están recibiendo paja, la paja no las va a ayudar a crecer, y mucho menos saludablemente. No le va a ayudar a reproducirse. Es la palabra que tiene el poder de hacer eso. Y yo tengo que volver a retomar la confianza en esa palabra que ya ha sido revelada. Punto número 1, el poder de la palabra. Punto número 2, el propósito de la predicación y del predicador. Sencillo, D.A. Carson. Ustedes muchos lo conocen, o quizá todos, el gran académico de hoy en día. Lo dice de una manera muy sencilla: es volver a revelar la palabra de Dios. Si hay algo que a mí me da seguridad a la hora de hablar, no es mi preparación, es que yo no tengo que crear el mensaje. Yo lo que tengo que hacer es tomar el mensaje y volverlo a revelar. Eso es lo que Carson está diciendo. La implicación es esa: tú tienes que enseñar lo que ya ha sido revelado. Eso debe inmediatamente relajar nuestras mentes. Yo no necesito crear esto, yo no necesito reinventar la rueda. Yo lo que necesito es estudiar lo revelado y presentarlo y servirlo de la forma mejor adornada posible, no para que tenga poder ni efectividad, sino para que esa palabra de poder pueda ser mejor recibida en cada generación. Cuando Pablo le habla a Timoteo de qué forma adornar la palabra, ¿sabe lo que le dice? Con nuestras vidas. Que nuestras vidas sean el adorno, el cosmeo, la palabra en el original, de donde viene la palabra cosmético. De manera que es importante que la palabra predicada sea adornada con la manera como nosotros vivimos. Nehemías 8:8, y leyeron en el libro de la ley de Dios, escucha, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. La gente vino, Nehemías trae el tercer retorno de Babilonia. El primero vino con Zorobabel, el segundo con Esdras, Nehemías trae el tercero, y la gente que viene de Babilonia se olvidó del hebreo. La gente nació en Babilonia, tiene 70 años allá, y lo que viene hablando es arameo, y ahora entonces le están leyendo el texto de la palabra, no lo entienden. ¿Qué es lo que Nehemías hace? De una manera muy sencilla. Se lo tradujeron y le dieron el sentido. Eso es exactamente lo que tú y yo necesitamos hacer. Tú y yo necesitamos darle el sentido a la palabra para que la gente la pueda entender. No es cambiarlo, es darle el sentido correcto, y eso lo hace la predicación expositiva. De manera que ahora yo entiendo cuál es mi rol. Déjame seguir describiendo parte de ese rol que nosotros tenemos. Pablo le escribe a los Corintios, una vez más, segunda carta 5:20, y les dice: por tanto, somos embajadores de Cristo. Ryan hablaba de cómo nosotros somos embajadores, y usaba la palabra embajada. Eso es lo que somos, embajadores de Cristo, como si Dios rogara. Escucha esa frase: como si Dios rogara. Hazte de cuenta que Dios está rogando a través del predicador por medio de nosotros.
En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Esa es nuestra función. Yo soy un embajador. Un embajador, cuando es enviado a una tierra extranjera, no tiene su propio mensaje. Él tiene un mensaje que le ha sido entregado y él tiene una encomienda y él tiene que ir a llevar a cabo su encomienda, regresar, reportar al presidente y decir, yo hice mi trabajo. Si ese embajador tuerce el mensaje que recibió, él no va a llevar a cabo la tarea asignada. El presidente, cuando él regrese, no se va a sentir representado ni honrado y probablemente lo sustituya. Esa función de embajador hace mi trabajo extremadamente simple. Yo lo ilustro siempre con esta historia de la vida real de no hace muchos años atrás, cuando al presidente o el director o cabeza del staff de la Casa Blanca en la administración de Clinton fue entrevistado en una ocasión, alguien le dijo, tu trabajo debe ser bien difícil. Y él respondió, si tú supieras que no, que es bien fácil, es bien simple. La persona que lo está entrevistando le dice, pero ¿cómo tú me vas a decir que tiene un trabajo sencillo, simple, cuando tú eres la cabeza del staff de la Casa Blanca? Y él le dijo, sí, mi trabajo es bien sencillo porque mi tarea, mi responsabilidad es solamente una y es complacer a mi comandante en jefe. Pues el trabajo del predicador es extraordinariamente simple. Él necesita complacer a su comandante en jefe. Eso es lo único que tiene que hacer. Todo lo demás es complicación que nosotros nos creamos, tratando de complacer al hombre de múltiples maneras. Jason Meyer es la persona que sustituyó a John Piper en el púlpito. Él acaba de publicar un libro sobre predicación. Y él dice lo siguiente, el predicador administra, yo creo que le está haciendo referencia ahí a la cita de Pablo en 1 Corintios 4, cuando nos llama administradores y siervos de los oráculos de Dios. Administradores y siervos de los misterios de Dios, de la palabra de Dios. Y él dice, el predicador administra y proclama la palabra de manera, me encanta esto, que la gente tiene, escucha, un encuentro con Dios por medio de la palabra. La gente tiene un encuentro con Dios por medio de la palabra. Y una de las cosas que trae la gente de regreso el próximo domingo y el próximo domingo y el próximo domingo es que él tuvo un encuentro con Dios por medio de la palabra. Él no tuvo una visión, él no tuvo una visitación, él no tuvo una teofonía necesariamente, pero la palabra lo llevó a encontrarse con Dios. Y ¿sabes qué? Eso es tan extraordinariamente exquisito que él quiere volver a encontrarse con Dios otra vez. De manera que el próximo domingo él quiere oír la palabra una vez más. No es simplemente la exposición de un tema, es la exposición de un tema con un propósito. Y es que yo venga y me encuentre con Dios de tal forma que Dios haga algo en mi vida ese día. Y esa es la mayor responsabilidad de nosotros. Y eso pone un peso enorme sobre nosotros. No es tanto mi dicción, no es tanto la forma como pronuncio, aunque eso yo no digo que no tenga importancia, pero la realidad es que si yo no tengo a la hora de preparar el sermón durante la semana un encuentro con ese Dios a través de la misma palabra, va a ser difícil que yo pueda ayudar a otro a encontrarse con el Dios que yo no me encontré. Y de ahí la importancia del tiempo que pasas en la palabra toda la semana. Yo tengo que encontrarme con Dios en su palabra. ¿Por qué? Por lo que decía Agustín. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Y cuando usted habla la Biblia, Dios está hablando. No por el título que yo tengo, porque yo estoy hablando la Biblia. Y la Biblia es su palabra. De manera que yo estoy hablando como si Dios rogara por medio de nosotros. Nosotros vimos el poder de la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos que ir avanzando porque el tiempo se nos consume, pero en segundo lugar vimos cuál era el rol del predicador o el rol de la predicación. Ahora yo quiero emplear un poco más de tiempo en la explicación de lo que es la predicación expositiva y algunos de los aspectos importantes de esa predicación expositiva, pero si no hacíamos lo anterior, iba a ser mucho más difícil comprender la importancia de este tercer punto. Lo primero que quiero hacer, yo creo que cada punto o subpunto necesita ser como introducido un poco para ver la importancia de por qué yo tengo que escuchar lo que va a seguir ahora. Y yo quiero hacer eso ahora con la predicación expositiva y es rápidamente mencionar 2 o 3 mitos de la predicación expositiva.
Muchos han dicho que prefieren la predicación temática porque la predicación expositiva es aburrida. Bueno, si la predicación es positiva, la exposición de lo que Dios ha revelado, entonces la revelación de Dios es aburrida, y si la revelación de Dios es aburrida, el revelador es aburrido. Y si hay algo que yo sé, es que yo nunca he oído a nadie calificar a Dios de aburrido. Yo he oído todo tipo de acusación contra Dios. Injusto, cruel incluso, pero aburrido, no. Ahora yo puedo hacer la predicación aburrida. Créeme, todos nosotros la podemos hacer aburrida, pero no es aburrida su palabra y la exposición de su palabra. Que la predicación expositiva es muy cerebral. Bueno, hay que usar la mente. Y si hay algo que también sabemos es que Dios quiere que yo use mi mente, hasta el punto que cuando Él me habló del primer mandamiento, la primera responsabilidad que yo tengo con Él, ahí está mi mente. Yo quiero que me ames con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente. Es por medio de mi mente que yo soy renovado, de tal forma que sí, la predicación expositiva hace uso del cerebro. ¡Qué bueno! Porque de lo contrario, entonces pudiéramos ser descerebrados y disfrutar la predicación. Y tú no quieres eso. Tú quieres entender lo que Dios ha revelado, porque es así que te encuentras con Él. Otras veces he dicho que la predicación expositiva solamente cubre 1 o 2 versículos. Bueno, depende de quién sea el predicador y depende del texto que él tenga por delante. Yo he hecho predicación expositiva y otros también de un versículo, pero hemos hecho predicación expositiva de un capítulo entero, y de hecho alguien ha hecho predicación expositiva de un libro entero de la Biblia en 1 hora también. Yo puedo hacer predicación expositiva diversa. No tiene que limitarse de esa manera. Lo que necesito es entender mejor lo que es para no llegar a conclusiones erradas. Y si hay algo que la predicación hace, la predicación expositiva, va a informar tu mente. Tú quieres tu mente informada porque tú tienes que amar a Dios con toda tu mente. Pero una vez tu mente es informada, va a mover las emociones de tu corazón. Nosotros no queremos una predicación que sea puramente emocional, pero tampoco queremos una predicación que esté divorciada de emociones, porque yo tengo que amar a Dios con mi mente y con mi corazón. La predicación expositiva va a mover las emociones, pero va a mover las emociones de una manera informada, y entonces ahora, como yo tengo información, mis emociones han sido movidas, ahora yo quiero obedecer y va a mover la voluntad. Eso es exactamente lo que la predicación se supone que pueda lograr. Tiene que llevar a la persona a la obediencia, pero no puedo imponerlo, sino que yo necesito exponer para que la información mueva mi corazón y mi corazón diga, eso es exactamente lo que yo anhelo hacer, aunque me cueste trabajo, pero tengo que hacerlo. Habiendo dicho eso, entonces veamos algunas definiciones de lo que es la predicación expositiva. Mark Dever, ya han oído de él, ¿verdad?, como cabeza de este ministerio que tiene el nombre de 9 Marks, lo ha definido de esta manera. Un sermón expositivo es un sermón en el cual el punto de un texto bíblico es el punto del sermón, aplicado a la vida de la congregación. Yo creo que eso es una definición clara, sencilla, llana, y que dice exactamente en qué consiste. Es que haya una concordancia, una congruencia entre el punto central de mi sermón y el punto central del texto, porque esas dos cosas muchas veces están divorciadas. De hecho, yo he oído sermones donde el pastor lee el texto bíblico y luego él arranca y nunca vuelve al texto bíblico. De manera que el texto pudo no haber sido leído porque no tenía ninguna relación con lo que él tenía que decir. Y a veces entonces decimos que eso fue una predicación expositiva porque yo leí la palabra. No, tú pudiste haber leído la palabra, pero no expusiste la palabra. De ahí que tiene que haber esa congruencia entre el texto bíblico y el sermón. Escucha esta otra definición de Haddon Robinson, que ha escrito mucho y se conoce mucho como predicador y también como autor de un libro de predicación expositiva. Dice, es la presentación de la verdad bíblica de un pasaje en su contexto. Eso es vital. Derivada de y transmitida a través de un estudio histórico gramatical guiado por el Espíritu, donde el Espíritu Santo la aplica primero a la vida del predicador y luego de su congregación. Yo creo que es una excelente definición de lo que es. Ahí está el Espíritu Santo. Una de las cosas que se ha preguntado muchas veces
en sesiones de pregunta y respuesta. ¿Y cuál es el rol del Espíritu Santo en todo esto? Todo, de principio a fin, de A a la Z. En primer lugar, Él inspiró la palabra. Si Él inspiró la palabra, Él tiene que iluminar ahora la palabra para que yo la entienda. Él tiene que aplicar la palabra a la vida del predicador. Él tiene que aplicar la palabra a la vida de la congregación. El Espíritu Santo está involucrado en este proceso desde el principio hasta el fin. Pero el texto tiene un contexto inmediato, un capítulo en el que está inmerso, tiene un contexto del libro en el que está, tiene un contexto general de la Biblia en la que se encuentra, pero tiene un contexto histórico, tiene un contexto cultural, y yo necesito tomar todo eso en cuenta a la hora de predicarlo. Y una vez más, la palabra apoya la idea de que esto no es una obra del hombre, esto es una obra que ha sido inspirada por el Espíritu. Escuche a Pedro ahora en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 y 21. Pero ante todo, saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres, escucha, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Hombres hablaron de parte de Dios después de haber sido inspirados. Eso es que hablamos cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras. Toda Escritura es inspirada por Dios, theopneustos, ha sido exhalada por Dios. Y si la fuente que la exhala es infalible y santa, de esa misma manera entonces lo que resulta de esa inspiración será también infalible y santo. Y ninguna escritura ha sido un asunto de voluntad humana. Dios usó autores humanos, pero el último autor y primer autor es Él. Y eso entonces nos da confianza. Otros han dicho de una manera más escueta, pero no define muchas cosas. Dice que la predicación expositiva es la exposición de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en Hechos 20:27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando él hablaba a los ancianos de Éfeso, en Mileto, cuando no tuvo tiempo de llegar hasta allá, y lo envió por ellos, una de las cosas que le dijo, ustedes son testigos de que yo día y noche no cesé de predicar con lágrimas en los ojos y con toda humildad todo el consejo de Dios. Ese es nuestro llamado, no de manera selectiva. No lo que me gusta, no lo que me atrae. No, todo el consejo es una dieta balanceada. Cuando yo me alimento solamente de carbohidratos, yo crezco de manera malnutrido, y cuando me alimento solamente de vegetales, tiende a ocurrir la misma cosa. Yo necesito carbohidratos y necesito grasas en cierta cantidad, y necesito vegetales, y necesito vitaminas, y necesito proteínas, y eso es todo el consejo de Dios. Es una dieta que ha sido balanceada por el mejor cocinero que tú pudieras tener, y sabes que lo único que Él nos ha pedido hacer es servirlo. ¿Soy un cartero, como decía Ryan, o soy un mesero? El mejor cocinero del universo ha preparado la comida, y lo único que tengo que hacer es servirla. ¿Te imaginas lo fácil que es nuestro trabajo? Lo difícil es cocinarla bien, pero servirla es mucho más fácil. Alguien decía que es revelar el carácter y los propósitos de Dios para el hombre. Ya Ryan aludió a este versículo de Efesios 3:10, donde la sabiduría de Dios está siendo dada a conocer a principados, a seres angelicales, como a través de la iglesia. La iglesia sirve de taller de enseñanza para seres angelicales que están en proceso todavía de aprendizaje, que no son omniscientes, y esa sabiduría de Dios está siendo dada a conocer por la iglesia, pero en la iglesia se da a conocer a través de la exposición de aquello que ya Dios reveló, y de eso trata la predicación expositiva. Te voy a dar una definición más, no porque yo quería tener una más, pero es algo que yo construí para que pudiéramos ver varias cosas dichas en otras definiciones por otras personas, pero verlas juntas para que podamos entender mejor de qué estamos hablando. Dice que la predicación expositiva consiste en exponer la palabra a través de una estructura provista por el texto mismo. Déjame detenerme ahí. El texto tiene una estructura. A veces el texto es una conclusión, a veces es un argumento, pero el texto tiene una estructura. Yo debo seguir la estructura del texto. Dios la inspiró de una manera que a mí me puede ayudar a entenderla, preservando la intención original del autor.
examinando el texto dentro del contexto de la revelación progresiva de Dios. Ahí está la teología bíblica. La teología de Dios ha sido revelada progresivamente, de Génesis hasta Apocalipsis. De manera que cuando yo estoy en Juan, o yo estoy en Efesios, o yo estoy en Primera de Crónicas, ese texto está inmerso en una teología que fue revelada progresivamente, y cuando yo logro interpretarla en ese contexto, yo estoy haciendo una mejor predicación expositiva de la sabiduría de Dios, para luego entonces proclamar la verdad de una forma cristocéntrica. Claro, el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, el Nuevo Testamento gira alrededor de Cristo, de manera que de alguna u otra manera la Escritura tiene que apuntar a Cristo, es cristocéntrica, y de tal forma que el predicador no se convierta en un obstáculo para que la palabra haga su trabajo en el corazón del hombre. Que yo no sea un obstáculo. Porque no fui claro, porque mi vida no lo permitió, porque mis acciones hablan más alto, tienen un más alto volumen que mi predicación y ahogan mi predicación, porque yo no estudié lo suficiente el texto, porque yo malinterpreté el texto, que yo no sea una piedra de tropiezo para que las ovejas de Dios no reciban el alimento de Dios. Si hay algo que a mí me llama la atención de la revelación de Dios, es que cuando Pedro niega a Cristo 3 veces y Cristo le está tratando de restaurar, y Cristo habla con él y le dice: Pedro, tú me amas. Usted conoce el ejercicio, no vamos a entrar ahora. Si Pedro, tú me amas, si yo te quiero. Pedro, tú me amas, si yo te quiero. Pedro, tú me quieres, si yo te amo. No vamos a entrar en eso. Pero las respuestas de Cristo a cada una de las respuestas de Pedro, ¿cuál fue? Alimenta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Alimenta mis ovejas. En otras palabras, Pedro, en primer lugar, si tú verdaderamente me amas, me lo va a demostrar amando mis ovejas. Ahora, la mejor manera de tú demostrar que tú la amas es que tú le das mi alimento. Aliméntalos. Esa es mi responsabilidad. Lo que implica que entonces yo tengo que estar bien alimentado como expositor, porque no puedo alimentar bien si yo estoy malnutrido. Y eso pone entonces una responsabilidad significativa sobre nosotros. ¿Qué es lo positivo, lo bueno de la predicación? Entre otras cosas, la predicación expositiva. Richard Mayhew es uno de los pastores con John MacArthur por muchos años. En uno de los capítulos sobre el libro que MacArthur escribió, él escribe algunas de las cosas que la predicación expositiva hace bien. Dice: en primer lugar, logra la mejor intención bíblica del texto, presenta el mensaje de Dios. En segundo lugar, promueve la predicación con autoridad. Claro, porque estoy exponiendo lo que Dios ya ha revelado, y eso tiene una autoridad que es intrínseca al texto. Mi palabra no regresa vacía. La mía, la tuya sí. La mía sí. La mía ha regresado vacía múltiples veces. Solamente tiene que haber vivido con nosotros en nuestro matrimonio 32 años y te darás cuenta cómo regresa vacía. La de cada uno de nosotros regresa vacía, pero no la palabra de Dios. Magnifica la palabra, la pone en alto, sobre todo en nuestros días donde la palabra ha caído, la levanta, la exalta, la magnifica, le da su lugar, le da su honor, le da lo que merece, provee un almacén de material. Yo no sabría predicar temáticamente porque no tengo creatividad para toda la semana tener un tema nuevo. Yo no sé cómo hacer eso. De verdad, de manera seria se lo digo ahora. Yo no sé si yo podría toda la semana crear un tema en mi mente y decir: yo voy a predicar de este tema. Yo no tengo esa clase de mente para crearlo de esa manera. Pero no tengo que hacer eso. Yo abro la palabra, leo el texto y digo: ups, ahí está mi tema. Y recordaba, hicimos esta conferencia el fin de semana pasado en Puerto Rico y hablamos y decíamos: John MacArthur se pasó 8 años en Lucas, 8 años en el libro de Romanos. Tú estás hablando de un almacén de material. 45 años predicando la palabra y apenas acabó el Nuevo Testamento. Y faltarían quizás 60 años para predicar el Antiguo Testamento. Desarrolla al pastor como un hombre de la palabra de Dios. ¿Tú quieres eso? Yo quiero eso. Protege contra las malas interpretaciones o aplicaciones del texto bíblico. Me protege a mí.
Usted quiere estar protegido, porque cada texto puede ser mal interpretado, puede ser subinterpretado o puede ser superinterpretado. Lo interpreto mal, o lo que dije estaba bien, pero yo solamente dije la mitad de lo que el texto realmente dice. Subinterpretado, o yo dije una vez y media lo que el texto dice porque me pasé. El texto, hasta ahí llegaste bien, pero de ahí para allá el texto no tiene nada que ver con eso. La predicación expositiva toma en cuenta el contenido y el propósito del texto. Por tanto, yo necesito predicar ese texto. Yo necesito estudiar y determinar cuál es el foco, el punto focal, el centro del texto. Eso en algunos textos es fácil de encontrar, en otros no es tan fácil. Ha habido ocasiones en que yo leo un texto y en mi primera lectura digo, bueno, yo no, aquí como que no hay suficiente carne para el domingo, pero el texto que tengo, y tengo que leerlo, y cuando leo la segunda vez y la tercera y la cuarta y la quinta, como que las cosas comienzan a salir del texto. Entonces léalo una y otra vez hasta que determine cuál es el punto central. Decía alguien que ningún sermón está listo para ser escrito o predicado hasta que el punto central del texto no haya sido determinado. 1 Pedro 4:11 dice, el que hable conforme a las palabras de Dios. Bueno, si eso es verdad, tengo que determinar cuál es el punto central del texto, porque eso fue Dios que lo inspiró de esa manera. Porque al hablar, yo debo hablar como si estuviera hablando las palabras de Dios. Cuando pensamos en predicación, wow, queda poco tiempo ya. Cuando pensamos en predicación, hay 4 términos principales que pudiéramos mencionar que hayan sido asociados con la predicación. Uno es kerizo, que implica proclamar. Es un término común en el Nuevo Testamento. Aparece 32 veces en los evangelios. Y en la mayoría de los casos, el objeto del kerizo es o el evangelio o la persona de Jesús, en cuyo caso estamos hablando de la misma cosa. O el evangelio o la persona de Jesús. Evangelizo 55 veces en el Nuevo Testamento implica proclamar las buenas nuevas. Bueno, las buenas nuevas son el evangelio, mencionaremos un poco de eso en un momento. Martireo 79 veces en los evangelios, dar testimonio de la verdad, ser un testigo fiel de la verdad, de manera que esa es mi responsabilidad. Y finalmente didasco, enseñanza, yo enseño al proclamar la verdad de Dios. Eso nos da a nosotros una idea de qué es lo que necesitamos hacer. Tenemos que proclamar ¿qué? Las buenas nuevas del evangelio, tenemos que ser un testigo fiel de esa verdad y tenemos que enseñar lo que ya ha sido revelado. Una de las cosas que la predicación expositiva va a hacer con su congregación, lo va a enseñar a escuchar expositivamente. Expositivamente. De manera que después de un tiempo, su congregación puede escuchar una predicación y decir, eso no es lo que el texto dice. Y eso es importante, porque entonces ella va a tener, como dice el autor de Hebreos, los sentidos ejercitados para diferenciar el bien del mal. El autor de Hebreos se queja de que este grupo de personas estaba todavía consumiendo leche y no el alimento sólido. Pero resulta que en el contexto de Hebreos 5, la leche es la palabra de Dios, pero son los principios elementales de la palabra, y el alimento sólido es para los maduros. Y cuando tú consumes el alimento sólido, ellos tienen los sentidos ejercitados para diferenciar el bien del mal. Eso es lo que tú quieres que tu congregación tenga, pero eso requiere predicación expositiva para que aprendan a escuchar expositivamente. 1 Tesalonicenses 2:13, escucha. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Tu congregación, al escuchar predicación expositiva, va a poder recibirla como la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, expuesta de la forma más clara, más llana y más fiel posible a lo que Dios había revelado. Y luego va a poder rechazar lo que no es palabra de Dios, lo cual protege a tu congregación. De ahí la importancia entonces de este tipo de predicación. Ahora, yo no quiero dar la impresión aquí que la predicación expositiva es simplemente una técnica. Tú aprendes a entrar al texto a través de enseñanzas, es cierto, pero es más que una técnica. Y Bryan Chapell, en su libro acerca de lo que es
la predicación centrada en Cristo, menciona que en la retórica clásica, es algo que ha sido conocido a lo largo de los años, yéndonos allá atrás hasta Aristóteles, se ha reconocido que en toda comunicación hay tres elementos importantes. Está el logos, que es la palabra, el contenido del texto. Está el pathos, que es la emoción con la que yo transmito el texto. Si yo estoy leyendo la palabra de Dios, si estoy leyendo Génesis 1:1 y digo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, eso no está transmitiendo lo que ahí pasó. Porque eso no tiene el pathos del verso. ¿Cómo que en el principio Dios creó los cielos? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso transmite entonces la fuerza, el impacto, el peso del pasaje. Y está el ethos, de ética, el carácter del predicador que sale a relucir cuando él habla. Esos son tres elementos importantes. Mira esos tres elementos en este texto. 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, el logos, no solamente en el contenido, sino también en el poder y en el Espíritu Santo, con plena convicción. Ahí está el pathos, la emoción, con plena convicción. No con convicción, con plena convicción. Como sabéis, ¿qué clase de persona demostramos ser entre vosotros? Ethos, por amor a vosotros. ¿Qué clase de personas demostramos ser? Éticas, de integridad, santas, que caminaron con Dios. Y eso es lo que Pablo enfatiza a Tito en 2 versículos 7 y 9. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza, de doctrina, con dignidad, con palabra sana, irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Wow. El adversario, no tu oveja, el adversario. El que quiere encontrarte infragante. El sátrapa que andaba detrás de Daniel. No tengan nada malo que decir de vosotros. Tiene que ser ejemplo. El sermón expositivo va a proveer verdad, unidad, enfoque, propósito, significado y aplicación. El sermón tiene que ser aplicado. Si el sermón no es aplicado, produce mucha frustración. Y eso es como se ha dicho. Teología o exposición sin aplicación igual frustración. Porque yo voy a terminar diciendo, wow, pero no sé para qué me sirve eso. Como tú me presentas un tanque de guerra ahora, con todo lo que puede hacer, yo puedo decir, wow, pero ¿qué yo voy a hacer con eso? Otros pueden hacer algo, pero yo no sé qué hacer con eso. No tiene uso. Bueno, la aplicación tiene que ver con responder a la pregunta, ¿y entonces? La aplicación no es difícil de encontrar porque yo cuando estoy estudiando tengo que hacerme para mí mismo la pregunta, ok, wow, esta verdad es profunda, extraordinaria. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Cómo la voy a llevar a mi vida? ¿Cómo la voy a dejar que me afecte? Entonces lo que eso va a hacer es que va a convertir el sermón en algo que es puramente descriptivo en un inicio a algo que es puramente pastoral o completamente pastoral. Le va a encontrar la aplicación a su congregación. ¿Para qué le va a servir a la oveja que yo le predique esto? A veces estamos respondiendo preguntas que nadie se está haciendo. Y si yo no me estoy haciendo la pregunta, no me sirve la respuesta, porque yo ni sé cuál es la pregunta. ¿Te das cuenta? Entonces yo necesito hacer un bypass, un puente, y poder entonces ir a, más que un bypass, un puente, para poder ir a la vida diaria de la congregación. La predicación temática, 1 minuto o 2 sobre ella básicamente. ¿Pudiéramos en ocasiones predicar temáticamente? Absolutamente, claro que sí. El problema está cuando, número 1, yo no sé hacer predicación expositiva. Entonces cuando predico temáticamente, yo estoy llegando a conclusiones, no basado en un estudio expositivo del texto, sino en una metodología que va a traer al texto muchas veces mis ideas. Yo estoy trayendo al texto cosas que el texto no dice. Yo estoy trayendo al texto cosas que yo quiero decir a la congregación porque la semana pasada el hermano fulano no me respetó y yo quiero ayudarle a entender que tiene que respetar al pastor. Entonces ahora yo busco un texto que apoye el respeto al pastor y yo hago y deshago con ese texto, pero no es así. Entonces yo pudiera en ocasiones predicar
una exposición temática, sobre todo cuando alguien te invita a una iglesia y te dice, yo quiero que usted predique de tal tema. Bueno, si puedo encontrar un texto que tenga el tema, mejor. Pero si no, yo tengo que, como quiera, asegurarme que cada texto que yo voy a usar haya sido interpretado en su contexto. Y entonces estoy haciendo un estudio expositivo de ese texto antes de llevarlo a la práctica para estar seguro que lo que yo voy a decir es lo que el texto dice. De otra forma, yo puedo usar un texto que diga, el que no odia padre y madre no es digno de seguirme. Míralo ahí, yo puedo permanecer enemigo de mi padre y de mi madre y reconciliado porque el texto lo dice, ¿no? Pero ese no es el contexto del texto. Entonces, el problema de la predicación temática, es que frecuentemente selecciona un tema, pero el tema no necesariamente provee una dieta balanceada porque yo siempre escojo un tema que a mí me agrade o que me evite problemas. Busca apoyarlo en la Biblia. La intención precede a la lectura del texto. Yo quiero hablar de esto, ya yo sé yo qué yo quiero decir. Muchas veces puede estar prejuiciado. Nosotros somos seres humanos y los seres humanos nos prejuiciamos una y otra vez. Puede inclinarse el texto a la preferencia del autor. Yo solamente quiero hablar a la congregación de cómo van a ser bendecidos y prosperados, bendecidos y prosperados, bendecidos y prosperados. Tenemos años oyendo eso en nuestro contexto. Y nada de confrontación del pecado, por ejemplo. El texto con frecuencia no es visto en su contexto, como yo mencioné. Tengo que ver el contexto del capítulo, del libro, de toda la Biblia. Y pudiera perder el punto principal del texto. Eso es terrible cuando tú predicas un mensaje, pero el punto principal del texto tú no lo predicaste. Lo cual va a hacer que Dios no esté necesariamente complacido conmigo. Los minutos que nos quedan, entonces, yo tengo que llegar a mi cuarto y último punto y luego decir algunas cosas finales de aplicación y conclusión. La predicación expositiva siempre se centra en el Evangelio. Siempre se centra en el Evangelio de Cristo. Escucha este texto de Lucas 24, 23 al 26. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí estaba escrito. ¿Dónde? En todo el Antiguo Testamento, en los salmos, en los profetas, en la ley, porque la palabra de Dios es cristocéntrica. Ahora eso no implica que en cada mensaje yo necesito predicar la cruz de una manera que lleve a un llamado al perdón de pecados y hablar la resurrección y hablar... No, pero yo tengo que encontrar de qué manera mi texto se relaciona con la persona de Jesús y su mensaje, como vamos a ilustrar prontamente, de una u otra forma, porque tiene que ser una predicación cristocéntrica en ese sentido. Ya hablamos de cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento apuntan o giran alrededor de Cristo. No son 66 libros distintos o 66 historias distintas, debiera decir, sino que son 66 libros con una sola historia, la historia redentora del hombre, o la historia redentora de Dios para el hombre, y todos los libros hablan de la misma cosa. Hay redención en Génesis, desde Génesis 3:15. Hay redención en Ruth. Hay redención en cada uno de los libros de la Biblia, y de ahí entonces el hecho de que la cruz, de una u otra manera, el personaje de la cruz está representado de una u otra forma. La pregunta es entonces si la predicación tiene que ser cristocéntrica y por tanto tiene que ser evangeliocéntrico, porque el mensaje de Jesús es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Bueno, mira lo que Pablo dice a los Corintios en la primera carta, capítulo 15, versículo 1 al 4. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio. Pablo va a hacer saber el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué fue lo que recibiste, Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que le estoy entregando. Y esta generación, nosotros tenemos que garantizar que pasamos a la próxima generación lo mismo que recibimos. ¿Y qué fue lo que recibimos? Que Cristo murió
conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio es el mensaje de la vida, de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. La cruz me perdona mis pecados, pero la cruz en resurrección me deja en mis pecados. 1 Corintios 15 dice eso literalmente. Si Cristo no resucitó, vosotros todavía estáis en vuestros pecados. La resurrección es el amén del Padre, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, pero yo necesito su vida también. Cristo no podía venir en paracaídas el jueves, sacrificarse el viernes, resucitar el domingo y haber sido suficiente, porque Él tenía que cumplir la ley y tenía que cumplirla para mí, de tal forma que hoy yo voy a entrar al reino de los cielos por los méritos de Cristo, de aquel que llenó la ley a cabalidad, y habiendo llenado la ley, después de haberla cumplido, entonces pasó a ser el sacrificio perfecto para mí, porque Él cumplió la ley que yo no podía cumplir. Me perdonaron mis pecados por la cruz, afirmaron mis promesas en la resurrección, y ese es el mensaje de Buenas Nuevas, el Evangelio, en eso que se centra justamente toda la predicación expositiva. El Evangelio es necesario para creer, el Evangelio es necesario para crecer. El Evangelio no es una cosa que yo necesito cuando era incrédulo, y ya que creí, ya yo necesito otra cosa más sofisticada. Yo necesito el Evangelio para creer y para crecer. Y mientras más sentido yo tengo de mi condición de pecador y de perdonado y de justificado por el Evangelio, mejor el trabajo que yo voy a poder hacer entonces a la hora de predicar. Cada texto, entonces, de la palabra, de alguna manera, guarda relación con el mensaje del Evangelio. La vida cristiana, imagínatela como un maratón de 40 kilómetros, 26 millas. Cuando yo estoy en la milla 18 guarda relación con la milla 10 y guarda relación con la última. Yo no puedo correr la milla 18 y ganar el maratón. Yo necesito todo el maratón. Y de esa misma forma, entonces, al final del maratón está la cruz de Cristo, por así decirlo. Pero también está en el medio, pero también está al principio, donde estaba siendo anunciada. Y yo necesito encontrar el lugar de la historia, del texto que estoy predicando, en esa historia redentora. 4 minutos me quedan, déjame correr rápidamente. Toma la historia de Sansón para ver de qué manera eso se relaciona con el Evangelio. Bueno, en la historia de Sansón hay pecado, ¿cierto? Hay juicio, hay perdón, hay redención, hay incluso una muerte para redención. Toma todo eso y va a ver de qué manera eso se relaciona con la cruz de Cristo. Y tú vas a ver que hay una relación, justamente porque todo eso, de alguna u otra manera, pertenece a la misma historia de la cruz y del Redentor. A eso que nos estamos refiriendo, de una manera u otra. Aplicación. Hubo un slide que yo mencioné anteriormente que estaba fuera de lugar, pero ahora lo voy a traer y lo voy a juntar. ¿Qué es la aplicación? Escucha, es el proceso de ayudar a la audiencia de hoy a ver la relevancia de la verdad del texto bíblico en su vida diaria, de una manera que los motive a la obediencia, que él pueda ver en su vida diaria para qué les sirve y me motive a obedecer. Esa es la aplicación. En un libro que algunos de ustedes han estado recibiendo que se llama Ministerio Expositivo, creo que lo han estado recibiendo o quizás lo estarán recibiendo, que fue publicado aquí en el seminario. Russell Moore hace esta observación y dice: cuando usted ilustra la palabra de Dios, usted está diciendo, esto es lo que podría ser si tu vida fuera transformada por el Evangelio. Esto es como pudiera ser en tu vida una vez ella haya sido transformado por esta verdad. Y la aplicación y la ilustración, que no son exactamente lo mismo, pero pudieran en ocasiones ser similares o iguales, tiene ese propósito, ayudarte a ver entonces cómo eso pudiera ser en tu vida. Y por tanto, la aplicación pudiera ser, o de contenido, este contenido de mi texto, de qué manera yo lo puedo aplicar para que ellos puedan ver mejor cuál es el contenido, cómo se entiende el contenido, o pudiera ser de conducta, de qué manera esto que yo acabo de enseñar, si yo hago esta aplicación o hago esta ilustración, los puede motivar a conducirse, a obedecer. Y dependiendo entonces de qué tipo de sermón yo esté predicando, ahora no voy a tener el tiempo, pero quizá en el tiempo de pregunta y respuesta podemos hablar un poquito sobre eso. Dependiendo del sermón que esté predicando, si es un sermón inductivo o es un sermón deductivo, yo pudiera colocar esa aplicación o al final de cada punto que yo vengo haciendo, al cierre de cada punto, antes de pasar al otro punto, yo pudiera colocarlo ahí.
funciona mejor dependiendo del tipo de sermón que usted haya construido. Tengo que responder esa pregunta, ¿por qué? Y entonces, ¿qué? Ahora aquí yo hablé un poquito de eso, de manera que avanzamos. Conclusión. Yo voy a hacer lo que yo le voy a estar diciendo en la conclusión que no haga. Yo voy a acelerar y a cerrar. Entonces, eso es lo que usted no debiera hacer. Su conclusión debiera ser un aterrizaje más natural, como el que viene en un avión y no aterriza de golpe. Yo estoy haciendo y contradiciendo lo que voy a decir ahora mismo, por falta de tiempo. No pare repentinamente, okay. Como Miguel Núñez está haciendo ahora mismo. Número 2, no construya múltiples conclusiones. Usted tenía 3 puntos o 5 en su sermón, y entonces trate de traer una conclusión por cada punto, porque al final la persona no va a saber qué fue lo que concluimos, porque los puntos del sermón no estaban divorciados, se supone que tenían relación para llevar a una sola conclusión. No introduzca nuevas ideas en la conclusión. No sea extenso, no pase 15 minutos en la conclusión. Por eso que voy a aterrizar, porque tengo que cumplir por lo menos ese punto. No concluya muy temprano, porque a veces usted soltó toda su conclusión a mitad de camino y ya cuando usted termina, la gente había cerrado su mente en la mitad de su sermón porque ya su conclusión había sido revelada. Usted tiene que ir construyendo como para tener un apex y al final que la gente pueda haber terminado donde usted quería que terminara. Último minuto. La conclusión no debe ser algo aburrido, debe ser algo que despierta el interés, que acaba de, convencerme más, moverme aún más a la aplicación, a la obediencia. No es un simple cierre. Yo tengo que pensar bien la conclusión. Tengo que meditar un poco. Si hay algo en lo que yo paso tiempo reflexionando durante la semana, en la conclusión. A veces el director de adoración me llama, me escribe, me dice, ¿ya tiene cómo va a cerrar? No, todavía estoy pensando. Pero yo paso tiempo en eso, porque no es un simple cierre. En ocasiones las historias al final de un sermón pueden ser muy poderosas. Tienen que ser buenas historias, no aladas por los moños, como decimos, que puedan realmente ir bien con el mensaje y quizás si tienen un punchline al final que pueda producir ese tipo de efecto, entonces también hay que aprender a usarlas, pero pudieran tener un efecto sumamente poderoso en esa dirección. Gracias por su paciencia, perdonen la velocidad, pero tenemos mucho material que cubrir y que usted pueda seguir aprendiendo en el tiempo de pregunta y respuesta, pues quizá podemos revisar alguna de estas cosas en más detalle. Padre, gracias por la oportunidad de exponer tu palabra. Ayúdanos cada día a ser mejores administradores y mejores expositores de la verdad que ya tú has revelado. Sé con nosotros, sigue con cada expositor revelando a tu pueblo lo que cada uno de nosotros necesita para alimentar bien tus ovejas. En tu nombre, Jesús. Amén.